Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos que definen a la Iglesia Presbiteriana Cumberland y la Iglesia Presbiteriana Cumberland en América. Así es. La base de nuestra charla es su Confesión de Fe y Gobierno, la versión aprobada en 1984 con sus actualizaciones hasta 2010. Exacto, ese es nuestro texto guía. ¿Qué buscamos hoy? Queremos entender, ¿de dónde viene esta rama presbiteriana? ¿Qué cree en el fondo? ¿Cómo se organiza? Ajá. Pero ojo, viendo solo lo que dice este texto oficial. Claro, directo de la fuente. Es como escuchar la identidad de la Iglesia, pero contada con sus propias palabras, ¿no? Exactamente. Y un punto de partida clave, fíjate, es que esta revisión de 1984 no la hizo una sola iglesia. Ah, eso es interesante. A Cumberland. La rama afroamericana mencionaste. Ajá. Que hoy conocemos como la Iglesia Presbiteriana Cumberland en América. Sí, la rama históricamente afroamericana. El documento es súper completo, ¿eh? ¿Qué incluye? Tiene la confesión de fe, el catecismo, la constitución que detalla el gobierno, las reglas de disciplina, el manual de adoración y hasta las reglas de orden para sus reuniones. Muchísimo material. Entendido. Pues arranquemos por el principio entonces. ¿Cómo nació esta iglesia? Dale. El documento nos cuenta que todo empezó en 1810, allá en el condado de Dixon, Tennessee. Ajá, en pleno contexto de avivamiento. Fue uno de los frutos del famoso Gran Avivamiento de principios del siglo XIX. Los nombres que suenan son Finney Sewing, Samuel King y Samuel Macado. Que eran ministros presbiterianos en ese momento. Correcto. Exacto. Y lo más interesante, creo yo, es por qué se separaron. A ver. Fue un rechazo directo a una idea central de la Confesión de Fe de Westminster. La histórica, digamos. La histórica, sí. Específicamente la doctrina de elección y reprobación. Tema complejo. Sí. Para ponerlo simple, esa idea sugería que Dios ya había predeterminado desde siempre quién se salvaba y quién no. Y bueno, los fundadores de Cumberland no estaban de acuerdo con eso. ¿Y qué propusieron ellos? Para 1813 ya tenían claros 4 puntos de diferencia clave, bien marcados. A ver, ¿cuáles eran? Primero, nadie está condenado desde antes de nacer. O sea, no existe tal cosa como una reprobación eterna decidida por Dios. Entendido. Punto 1. Segundo, Cristo murió por toda la humanidad, sin excepciones, no solo por un grupito elegido. Ajá, universalidad ahí. Tercero, todos los niños que mueren pequeños son salvos gracias a Cristo y la obra del Espíritu Santo. Un punto importante para la pastoral. Claro. ¿Y el cuarto? Y cuarto, el Espíritu de Dios trabaja en el mundo de forma tan amplia como la obra redentora de Cristo. O sea, Así que nadie, en el fondo, tiene excusa para no responder a Dios. El llamado es universal. vaya. Entonces, desde el minuto cero, la gran diferencia es ese énfasis en que el amor de Dios y su oferta de salvación son para todos. Totalmente. Suena como un cambio fundamental respecto a la tradición de Westminster. Lo fue. Marcó su identidad desde el inicio. ¿Y cómo plasmaron estas ideas en sus propios documentos después de la separación? Pues se tomaron su tiempo, ¿eh? Y lo hicieron con mucho cuidado, especialmente para la confesión que publicaron en 1883. Casi 70 años después. Biblioteca Teológica de la Universidad Cumberland. O sea, contaban con recursos. Bien. Y fíjate qué interesante. Publicaban los borradores semana a semana en el periódico de la iglesia. ¿En serio? ¡Qué transparencia! Sí, para que la gente pudiera leerlos y dar su opinión. Buscaban consenso. Publicar borradores en el periódico. Eso sí que es buscar el consenso de verdad. Totalmente. Después de esa consulta pública, hubo una revisión final muy detallada, con oración, y la Asamblea General de 1882 la aprobó por unanimidad. Unanimidad, nada menos. Y luego, en 1883, los presbiterios, que son como las regiones de la Iglesia, la ratificaron casi por unanimidad también. Impresionante. Caminado a la luz de las Escrituras, Ajá. que son la única guía infalible por encima de cualquier tradición humana. Eso es clave para ellos. Entendido. Entonces, esa fue la base en 1883. Pero el documento que estamos viendo hoy es de 1984. ¿Qué pasó casi 100 años después para que necesitaran una nueva revisión?
Buena pregunta. El prefacio de 1984 lo explica. El contexto había cambiado, claro, y surgió la idea de hacer una revisión conjunta con la segunda iglesia presbiteriana Cumberland. La iglesia hermana afroamericana que mencionaste antes. Exacto. Querían que fuera un esfuerzo verdaderamente colaborativo, así que formaron comités de revisión y comités de lectura con miembros de ambas denominaciones. O sea, buscando esa unidad desde el proceso mismo. Totalmente. El objetivo era ambicioso. No querían la confesión de un comité, querían la confesión de toda la iglesia, de ambas ramas trabajando juntas. De nuevo, ese espíritu colaborativo e inclusivo parece marcar la pauta. Así es. Circularon los borradores de las diferentes partes. Primero la confesión, Constitución y Disciplina en 1981. Ok. Luego, el Manual de Adoración y las Reglas de Orden en 1982 para que las iglesias locales tuvieran tiempo de estudiarlos y dar su feedback. Su opinión, digamos. Claro, su opinión, antes de la votación final en las asambleas generales de ambas denominaciones. Un proceso largo, pero que suena muy sólido, muy participativo. Definitivamente. ¿Y qué principios guiaron esta nueva versión de 1984? ¿Hay alguna idea central que lo organice? Sí, y es muy revelador, me parece. El principio que organiza toda la confesión de 1984 es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! El corazón del Evangelio, como dicen. Ese es el corazón, exacto. Además dicen que la verdad nos llega por dos vías principales. Primero, y sobre todo, las Sagradas Escrituras. La autoridad máxima. Ajá, la única autoridad infalible. Y segundo, las confesiones de fe que vinieron antes, tanto las suyas propias, las Cumberland, como las de la Iglesia cristiana a lo largo de la historia. Son fuentes, pero siempre subordinadas a la Escritura. Entiendo. ¿Y la estructura? Y aquí viene lo interesante de la estructura. En lugar de organizarla por temas teológicos abstractos, tipo Dios, pecado, salvación, Ujú. Los típicos, ¿sí? la armaron siguiendo la gran historia de la Biblia. Son 7 partes que cuentan la historia. Dios habla y crea. La humanidad rompe la relación. Dios actúa en Cristo para arreglarla. La reconciliación. Dios sigue actuando por su espíritu, Dios forma la iglesia, los cristianos viven su fe y dan testimonio, y al final Dios lleva todo a su culminación. Qué genial estructurarlo así, como contando la historia completa. Tiene mucho sentido. Sí, le da un flujo narrativo muy potente. Entremos entonces a ver algunas de esas creencias clave. ¿Qué nos dice este documento sobre Dios y sobre la Biblia? Bueno, describe a Dios como el Dios vivo, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el creador de todo, lo visible y lo invisible. Ok. Dicen que se da a conocer a través de la naturaleza, de la historia, pero su revelación más clara y definitiva es Jesucristo. Siempre Cristo en el centro. Siempre. Es un Dios que busca relación, que hace pactos con la humanidad y promete ser fiel. Un Dios relacional. Exacto. En cuanto a las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y listan los libros aceptados, los canónicos, digamos, las ven como el testimonio inspirado por Dios de sus acciones. Inspirado pero testimonio humano también. Claro, son la guía infalible para la fe y la vida diaria, y recalcan que deben entenderse siempre a la luz de Jesús. Ajá. Su autoridad no viene de la Iglesia ni de la tradición, sino de la verdad que contienen, y de que es Dios mismo quien habla a través de ellas. Claro. ¿Y qué dice sobre nosotros, los seres humanos, y nuestra relación con ese Dios? Afirma que fuimos creados a imagen de Dios, y un punto que resaltan incluso en una nota a la traducción y en la sección 1.11 es la igualdad fundamental entre hombre y mujer. Importante aclaración. Como portadores de esa imagen, creados para complementarse. Se nos dio libertad, pero, bueno, la usamos mal. Eso es el pecado, y eso trajo consecuencias. Nos alejamos de Dios, sentimos culpa. La alienación. Y toda la creación se vio afectada, no solo nosotros. Entendido. La conclusión es clara. Nadie merece la salvación por sus propios méritos. Si nos salvamos es pura y exclusivamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. El niego problema del pecado y la separación. ¿Cómo resuelve Dios esto, según la confesión? La respuesta es Jesucristo, claramente. Dios actúa en él para reconciliar al mundo consigo mismo. La obra de Cristo. Aquí introducen un concepto clave,
El pacto de gracia. ¿Qué significa eso exactamente? Piensa en ello como el gran plan de Dios, iniciado por pura bondad suya para restaurar la relación rota con la humanidad. Y la máxima expresión de ese pacto, su centro, es Jesús. Ok, Lo describen como la palabra eterna de Dios hecha hombre, totalmente humano y totalmente divino. las dos naturalezas. Exacto. Y aquí conectamos con su origen, ¿te acordás? Sí, el rechazo a la reprobación. Bueno, acá lo reafirman. Jesús sufrió y murió por cada persona que ha existido. Resucitó y ahora intercede por todos nosotros ante Dios. Ahí está de nuevo, esa idea de que Cristo murió por todos. Es fascinante ver cómo ese desacuerdo inicial sigue siendo un pilar fundamental casi 2 siglos después. Es que es la esencia de su teología, ¿no? Define quiénes son. Totalmente. ¿Y dónde entra el Espíritu Santo en todo esto? El Espíritu Santo es quien continúa hoy la obra redentora de Dios. Es Él quien llama a toda persona, de nuevo la universalidad, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El que nos mueve, digamos. Exacto. ¿Cómo lo hace? A través de muchos medios. La Biblia, los sacramentos, la comunidad de fe, el testimonio personal. Ajá. Y también reconocen con humildad de formas que a veces no podemos entender del todo. O sea, Dios puede obrar de maneras misteriosas. Claro, este llamado es un regalo, pura gracia, no algo que nosotros iniciemos o merezcamos. Y aunque podemos resistirnos a él, es esencial para la salvación. No hay otro camino. ¿Y qué más hace el Espíritu? Bueno, hace varias cosas clave en la persona que responde a ese llamado. Primero, la regeneración. El nuevo nacimiento. Exacto, es como nacer de nuevo espiritualmente. Segundo, la justificación. Dios nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por la fe en Cristo. Nos acepta, digamos. Nos acepta tal cual somos por Cristo. Tercero, la adopción. Nos convierte en hijos e hijas de Dios, parte de su familia. Qué lindo eso. Y cuarto, la santificación, que no es instantánea, ¿eh? Es un proceso continuo de crecimiento para parecernos más a Cristo. Un camino. Un camino, exactamente. Básicamente, el Espíritu nos llama, nos une a Cristo, nos hace parte de la familia y nos ayuda a crecer día a día. Muy claro ese proceso. Ahora, una pregunta que siempre surge en estos temas. ¿Qué pasa con la seguridad de la salvación? ¿Se puede perder? ¿Cómo lo ven ellos, desde su perspectiva de la gracia? Sí, es una pregunta clásica. Abordan eso en la sección llamada preservación de los creyentes. A ver qué dicen. Y su postura es muy consistente con su énfasis en la gracia y el pacto. Afirman que es Dios quien mantiene esa relación de pacto. O sea, Dios preservará a los que creen hasta el final, para la vida eterna. A pesar de nosotros mismos. Entonces, no es tanto una vez salvo, siempre salvo, que dependa de mí, sino más bien una confianza en que Dios no me va a soltar la mano. Exactamente esa es la idea. Reconocen que los creyentes podemos pecar, podemos fallar, entristecer al Espíritu y perder el gozo o la cercanía con Dios. Claro, somos humanos. Pero afirman que un verdadero creyente nunca se sentirá cómodo en esa situación, sino que buscará confesar y renovar su relación con Dios. El Espíritu mismo nos inquieta. Tiene lógica. Y sí, hablan de la seguridad cristiana. Es posible tener certeza de la salvación, pero no basada en nuestros sentimientos que van y vienen. Que son muy variables, sino en las promesas de Dios en la Biblia y en el testimonio interior del Espíritu Santo. Y dicen que esa seguridad crece conforme participamos activamente en la vida de la Iglesia, en la comunidad. Interesante esa conexión con la comunidad. Hablemos de la Iglesia entonces. ¿Cómo la definen? ¿Cuál es su propósito? La definen con las marcas clásicas, una, santa, universal y apostólica. Es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ok. Su unidad viene de estar unidos a Cristo, no de tener exactamente las mismas estructuras o doctrinas en todos lados. Hay diversidad dentro de la unidad. Entiendo. Es santa no porque sus miembros sean perfectos, ni mucho menos, sino porque Dios la ha apartado para cumplir su misión en el mundo. ¿Apartada por Dios? Exacto. La Iglesia Universal incluye a todos los creyentes de todos los tiempos y lugares. Incluyen algo interesante, que ya mencionamos un poco. También consideran parte de ella a aquellos que son salvos por la gracia de Dios, pero que por circunstancias que solo Dios conoce, quizás no pudieron expresar su fe de la manera tradicional que conocemos.
Eso es bastante inclusivo, sí. Muestra cierta humildad. Sí, también dicen que los hijos de los creyentes son parte de esa comunidad del pacto y merecen un cuidado pastoral especial. Los niños. Los niños, sí. ¿Y para qué existe la iglesia? Principalmente para glorificar a Dios y para ser instrumento de reconciliación en el mundo, llevando el mensaje de Cristo. Misión y adoración. Exacto. Dan mucha importancia a la comunión entre creyentes, al apoyarse mutuamente y a la adoración. Ven la adoración como la respuesta natural a quién es Dios y lo que ha hecho. No solo cantar. No. Incluye la predicación, los sacramentos, la lectura bíblica, la oración, el canto, claro, pero también el compromiso de vida. Todo es adoración. Mencionaste los sacramentos. ¿Cuáles reconocen y cómo los entienden ellos? Los ven como signos visibles y testimonios del pacto de gracia de Dios. Son como señales del amor de Dios. Ok. Siguiendo el Nuevo Testamento, reconocen dos: el bautismo y la Cena del Señor. Ambos fueron instituidos por Cristo y deben ser administrados por la Iglesia, no individualmente. ¿Y el bautismo? El bautismo simboliza el bautismo del Espíritu Santo y marca la entrada a la comunidad de fe. Representa varias cosas a la vez: la iniciativa de Dios al reclamarnos como suyos, el perdón de los pecados, la gracia divina, la obra transformadora del Espíritu y ser apartados para servir a Dios. Muchas capas de significado. Sí. Lo administran tanto a niños pequeños de familias creyentes, donde los padres o tutores hacen votos de criarlos en la fe, como a adultos que profesan su fe y no fueron bautizados antes. Infantes y adultos. Ambos. Se usa agua, claro, y cremen un solo bautismo para toda la vida. Y conectando con la igualdad que mencionamos antes, citan pasajes como Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, y Joel 2, para subrayar que el bautismo y el Espíritu son para todos por igual, sin distinción. Bien. ¿Y la Cena del Señor, qué significado tiene para ellos? La Cena del Señor, instituida por Jesús la noche antes de morir, tiene varios propósitos. Sirve para recordar y proclamar su muerto y sufrimiento por nosotros. Es como un memorial vivo, Recordar el sacrificio. como Cristo resucitado, en medio de su pueblo. No físicamente en el pan, pero sí espiritualmente presente. Ajá. Y mantiene viva la esperanza de su regreso futuro. Es mirar hacia atrás, sentirlo ahora y esperar el futuro. 3 dimensiones. Sí. Usan pan y fruto de la vid, puede ser jugo de uva o vino, como símbolos de su cuerpo y sangre. Es importante notar que enfatizan que son símbolos. Los elementos en sí no deben ser adorados. Una visión simbólica, entonces. Correcto. La ven como alimento espiritual, un acto de obediencia y una forma de renovar el compromiso con Cristo y la comunidad. ¿Y quién puede participar? La invitación es para todos los que son parte de esa comunidad del pacto y buscan vivir la vida cristiana. Es bastante abierta, dentro de ese marco, y recomiendan celebrarla con regularidad. Entendido. ¿Y la misión de la Iglesia hacia afuera? ¿Cómo la describen? Bueno, la Iglesia tiene la comisión clara de llevar el testimonio de Cristo a todas las personas que aún no lo conocen. El mandato misionero. ¿La Gran Comisión? Exacto. Ven el crecimiento como algo natural para una iglesia viva. Animan a compartir el Evangelio con respeto, incluso con personas de otras religiones. No imponer, sino compartir. Con respeto, clave. Y aquí viene un punto que me parece muy significativo, en la sección 5.31. A ver, Reconocen que su testimonio, el de la iglesia, puede ser incompleto o no llegar a todos lados. Hay límites humanos. Caro. Pero afirman que aún así Dios tendrá su propio testigo donde sea necesario. Y concluyen diciendo algo fuerte, que no le corresponde a la Iglesia juzgar dónde o cómo Dios actúa para salvar a través de Jesucristo fuera de su testimonio directo. Eso es fuerte. Una mezcla de compromiso con la misión y una humildad tremenda sobre los caminos misteriosos de Dios. Fascinante. Sí, deja pensando. Cambiando un poco de tema, ¿cómo se gobierna esta iglesia? Mencionaste que son presbiterianos. ¿Qué significa eso en la práctica? Exacto. El término presbiteriano viene de presbítero, que significa anciano en griego. Su sistema de gobierno se basa en la idea de liderazgo compartido a través de representantes elegidos llamados oficiales. No es una sola persona al mando. No es una democracia directa donde todos votan todo.
ni tampoco un sistema jerárquico con un obispo o papa al mando. Se gobiernan a través de cuerpos colegiados, a los que llaman tribunales o cortes. ¿Cómo se organizan esos cuerpos? Empieza con el consistorio en la iglesia local, que es como el consejo de la congregación. Luego el presbiterio, que agrupa varias iglesias de una zona geográfica. Después el sínodo, que cubre una región más amplia. Como provincias o estados, quizás. Algo así. Y finalmente la Asamblea General, que representa toda la denominación. Las decisiones importantes se toman en esos cuerpos representativos. Entiendo la estructura. ¿Y quiénes son esos líderes o ancianos? Bueno, reconocen dos tipos principales de ancianos. Los ministros, a veces llamados ancianos docentes, que se dedican principalmente a predicar, enseñar y administrar los sacramentos. ¿Los pastores? Los pastores, sí. Y los ancianos gobernantes, que son laicos, hombres y mujeres, lo aclaran, elegidos por la congregación para compartir el liderazgo espiritual y la toma de decisiones junto con el pastor. Liderazgo compartido laicos clero. También hombres y mujeres, cuyo rol se centra más en el servicio práctico, el cuidado de los necesitados y la administración de los recursos de la iglesia. El ministerio de misericordia, digamos. 3 roles clave: ministro, anciano, diácono. Correcto. Tienen procesos bien definidos para elegir, ordenar e instalar a estos líderes laicos, y también para preparar, licenciar y ordenar a los ministros, incluyendo cómo reconocer a ministros que vienen de otras denominaciones compatibles. Es un sistema bastante estructurado. Se nota. ¿Y cómo se traduce todo esto en la vida diaria del creyente, según este documento? ¿Qué se espera de alguien que forma parte de esta iglesia? Ponen énfasis en varios aspectos prácticos de la vida cristiana. Primero, la libertad cristiana. ¿Libertad para qué? Buena pregunta. No es libertad para hacer lo que uno quiera, en libertinaje. Es ser liberados del poder del pecado para poder servir libremente a Dios y a los demás. Es libertad para amar y hacer el bien, no una excusa para el mal. Entendido. ¿Qué más? Segundo, las buenas obras. Son importantes, pero las ven como el fruto o la consecuencia natural de haber recibido la gracia de Dios, no como la forma de ganarse la salvación. La gracia viene primero. Siempre. Las obras se hacen por gratitud, como respuesta al amor de Dios. Tercero, la mayordomía cristiana. Administrar lo que Dios nos da. Exacto, pero de forma muy amplia. Reconocen que todo lo que somos y tenemos, la vida, el tiempo, los talentos, el dinero, incluso el planeta entero, es un regalo de Dios que se nos confía para administrarlo bien. Qué bueno que incluyan el planeta. Sí, incluyen explícitamente el cuidado de la creación como parte de la mayordomía. Y también la responsabilidad de compartir con los necesitados. Mencionan el diezmo como una guía bíblica útil para la generosidad, como un principio. Una visión integral de la vida, parece. Definitivamente. Me gusta esa visión amplia de la mayordomía. Toca temas sociales más específicos como la familia o la relación con el gobierno. Sí, lo hace. Define el matrimonio como una relación de pacto ante Dios, fundamentalmente entre un hombre y una mujer. La definición tradicional. Sí, dicen que es para beneficio mutuo, para criar hijos si los hay, y para bien de la sociedad en general. Lo ven como un símbolo de la relación entre Cristo y la Iglesia, y como un compromiso para toda la vida. ¿Y qué pasa si no funciona? Bueno, prohíben tener más de un cónyuge vivo a la vez, o sea, la poligamia. Pero también reconocen que las familias vienen en distintas formas hoy en día y que hay muchas personas solteras. Ajá. Y afirman que la iglesia debe ministrar a todos, no solo al modelo ideal. Tienen una responsabilidad de apoyar los matrimonios, de ayudar pastoralmente en casos de divorcio, cuidando especialmente a las víctimas y los niños, y de aconsejar sobre segundas nupcias, además de preparar bien a las parejas antes de casarse. Un enfoque pastoral. Sí, muy pastoral. En cuanto al gobierno civil, afirman que es una institución ordenada por Dios para mantener la justicia y el orden social. No es algo malo en sí mismo. ¿Deben participar los cristianos? Animan a los cristianos a ser buenos ciudadanos, a participar cívicamente, votar, ocupar cargos públicos si son llamados. Creen que el gobierno no debe meterse en los asuntos internos de la fe y práctica de la iglesia.
Separación iglesia-estado. Exacto. Pero sí tiene el deber de proteger la libertad religiosa de todos sus ciudadanos, no solo los cristianos. Y por otro lado, la Iglesia tiene la responsabilidad de levantar la voz contra la opresión, de abogar por la justicia social, la paz y los más vulnerables, y de trabajar activamente por la reconciliación en la sociedad. Una visión equilibrada, parece, de la relación iglesia-estado y el rol social. Sí, buscan ese equilibrio. Para ir cerrando, ¿qué dice la confesión sobre el futuro? Sobre el final de los tiempos, la escatología. Hablan de la muerte como una realidad inevitable, física y espiritualmente consecuencia del pecado. Pero afirman que Cristo nos rescata de su poder final. La muerte no tiene la última palabra para el creyente. La esperanza cristiana. Exacto. Creen que cuando un creyente muere, su alma va inmediatamente a estar con Dios, en su presencia, mientras que el cuerpo espera la resurrección futura. Alma y cuerpo. Sí, habrá un juicio final donde todos compareceremos ante Cristo, aunque señalan que ya experimentamos juicios parciales ahora, en las consecuencias de nuestras acciones y también en la historia, en las guerras, las injusticias. El juicio ya está presente de alguna forma. De alguna forma, sí. Describen el infierno como la separación eterna y definitiva de Dios para aquellos que conscientemente y persistentemente rechazan la salvación ofrecida en Cristo. Es la consecuencia final de esa elección. ¿Y el final feliz? Y la gran esperanza final, la consumación de todas las cosas, llegará con el regreso glorioso de Cristo. Ese es el clímax de la historia. El retorno de Cristo. Cuando todo se ha restaurado, los cielos nuevos y la tierra nueva, y los reinos de este mundo pasen a ser, por fin y para siempre, el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Esa es la meta final. Muy bien. Pues creo que hemos hecho un buen recorrido por esta confesión de fe y gobierno de la Iglesia Presbiteriana Cumberland y la Iglesia Presbiteriana Cumberland en América. Sí, bastante completo. Basándonos directamente en su documento de 1984. Vimos sus orígenes ligados al Gran Avivamiento, ese punto de quiebre teológico tan importante sobre la gracia universal, Que sigue resonando. el proceso tan colaborativo para crear este documento y cómo entienden sus creencias, sacramentos, gobierno y misión. Definitivamente. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que el hilo conductor es esa confianza radical en la iniciativa de Dios y su gracia para todos. Sí, eso quedó muy claro. Desde el primer llamado a la fe, pasando por cómo entienden los sacramentos, hasta la seguridad de que Dios preserva a los suyos, todo parece fluir de aquel desacuerdo original sobre la predestinación. Cierto. Y el hecho de que estructuraran toda su confesión siguiendo la narrativa bíblica, empezando por Juan 3:16, realmente muestra su deseo de anclar su identidad en esa gran historia de amor y redención de Dios, no en puntos doctrinales aislados. Totalmente de acuerdo. Y para dejar algo en qué pensar, volvamos a esa idea tan interesante de la sección 5.31 que comentamos. Ajá, la del testimonio de Dios. Dice que la Iglesia da testimonio de Cristo, pero que, cuando y donde este testimonio no sea completo, Dios todavía tendrá un testigo. Y añade, por lo tanto, no corresponde a la comunidad del pacto juzgar dónde o de qué manera Dios actúa para salvar por medio de Jesucristo. Es una frase potente. Muy potente. ¿Cómo creen los que nos escuchan que este principio, esta mezcla de responsabilidad misionera y humildad sobre los caminos de Dios, podría influir en la forma en que una iglesia se relaciona con el mundo hoy y con personas de otras creencias o caminos de vida? Buena pregunta para bromear. Una pregunta para seguir reflexionando después de apagar el podcast.